Radio Pasión As presenta un espacio para el crecimiento espiritual. Evolución. Evolucionamos para aprender, para ser mejores, para desarrollar la plenitud de nuestro ser. Evolución 2025. Con la comunicóloga, terapeuta y coach espiritual, Claudia Asunzolo Rivera. Porque todo lo que existe está en evolución. En Radio Pasión Us, seduciendo tus sentidos. Hola Shanti, soy Claudia Asunzolo Rivera. Bienvenidos a Evolución 2025, el programa para hablar de espiritualidad. ¡Ay, me trabé! El programa para hablar de espiritualidad y también de otros temas de interés. ¿Qué tal? Lo digo todas las semanas y me trabé. Gracias amigos por acompañarme una semana más. Estoy transmitiendo desde Radio Pasión para más de 60 países. Y ustedes lo saben, hago este programa desde el pueblo mágico de Tequisquiapan, donde tienen todos ustedes la que también es su casa, en el bello pueblo mágico de Tequisquiapan, en el estado de Querétaro, México. De aquí lo mando a las sedes de Radio Pasión, a Miami, donde está Ricky Gómez, y a la Ciudad de México, donde está Paula Guzmán, nuestros directores, y ellos ya se encargan de transmitirlo a través de la página www.radiopasionus.com. Y como saben, el programa sale a las 7 de la noche los miércoles, tiempo del centro de México, y se repite los viernes a las 9 de la mañana, tiempo del centro de México. Si ustedes me oyen de alguna otra parte del país o del mundo, simplemente hagan su conversión horaria. Y bueno, el pasado 10 de mayo se celebró en México y en otros países el Día de las Madres. Felicidades a todas aquellas mujeres que son madres biológicas, pero también a quienes son madres de crianza, madres de corazón. Un abrazo enorme a todas ustedes y todo mi cariño y mi reconocimiento. Y con motivo de esta celebración, hoy vamos a hablar de una figura que representa el ideal de la maternidad. Algunos le llaman Madre María, otros le llaman Virgen María. Vamos a platicar de ella, de la Gran Madre María, pero desde una perspectiva un poquito diferente. Ya van a ver ustedes. Y para platicar de este tema, hoy tengo el gusto de que me acompañe Carla María Solano Ortiz, que tiene un perfil, mire, bien interesante. Les voy a dar un resumito. Ella es psicóloga y psicoterapeuta psicodinámica, instructora de neurodibujo, también es directora del consultorio Sirio Psique, y ella da un curso bien interesante. Además, da varios cursos bien interesantes. Ahorita les platico del curso que me hizo voltear a verla, que en realidad, pues ya conociéndola un poquito, son muchos los temas padres, interesantes, diferentes que ella aborda. Un poquito sobre ella les voy a platicar que es una mujer dedicada por completo a la salud mental, la creatividad y el arte. Trabaja con niños, con jóvenes, con adultos, en grupos y de manera individual. Dice tener un ojo agudo, clínico, ser muy analítica. Ella tiene una gran experiencia laboral, ha sido maestra de desarrollo artístico y salud mental, ha sido facilitadora de desarrollo artístico
para la alcaldía de Álvaro Obregón, allá en la Ciudad de México, gestora cultural de diversos eventos, conferencista en simposios internacionales. Ella cuenta con un diplomado en creación literaria, con otro en psicoterapia, pero lo suyo es la terapia, aquí lo tengo, la psicodinámica. Ahorita nos va a platicar qué es esto. Y les decía que ella imparte varios cursos a través de su página Sirio Psique y Medicina. Ustedes ahí podrán encontrarla y ver todos los cursos que da. Y entre los muchos cursos que imparte, el que me llamó de entrada la atención es uno titulado Madre María, ella soy yo, el Señor. Carla afirma que los hombres buscan a Dios y que Dios baja a las mujeres. Explica que la Partenos o la Virgen es la imagen de la mujer que ha logrado concebir el Logos divino, la palabra creadora de Dios que se encarna, que experimenta la humanidad con sus glorias y dolores. Es a través de la Divina Madre que podemos reconocer las potencias de los seres humanos para encontrar en íntima alianza con la divinidad y su fuerza creadora, para encontrarnos en íntima alianza con la divinidad y su fuerza creadora. Todo gira alrededor de la pregunta, ¿qué es ser receptáculo de la divinidad? Todos poseemos desde Carla la capacidad para crear y manifestar en divina concepción. Carla, bienvenidos a Evolución 2025. Bienvenida, Carla. Muchas gracias, Claudia. Mucho gusto de conocerte y de estar aquí platicando con tu audiencia. Muy agradecida. Carla, antes, la agradecida soy yo. Antes de entrar al tema, dime qué es esto de la psicoterapia psicodinámica. La psicoterapia psicodinámica es como una rama del psicoanálisis, Ajá. entonces es como el psicoanálisis, pero como en su forma más breve. El psicoanálisis puede llevarse, digamos, como terapia, pues toda una vida, ¿no? Ujú. Y la psicoterapia psicodinámica tiene sus bases teóricas en el psicoanálisis y también su práctica, pues, está basada en los fundamentos del psicoanálisis, en donde se explora mucho el uso de la palabra, del lenguaje, como vía de acceso al inconsciente. Entonces, a partir de lo que hablamos y de la escucha del analista, es que vamos llegando como a armar el rompecabezas que es una persona, ¿no? No necesariamente implica la eliminación de síntomas, sino más bien la comprensión de uno mismo a partir de su propia palabra. Perfecto. Pues muy interesante. Muchísimas gracias, Carla. Carla, dices tú, fíjate, que es a través de la Divina Madre que podemos reconocer las potencias de los seres humanos para encontrarnos en íntima alianza con la divinidad y su fuerza creadora. Todo gira alrededor de la pregunta, ¿qué es ser receptáculo de la divinidad? Carla, ¿qué es ser receptáculo de la divinidad? Pues esta es una gran pregunta Sí, que me no queda creo poder claro. contestar del todo, pero lo voy a intentar. Mira, lo primero que pienso yo cuando hablo sobre la madre es un rol muy importante. No hablamos solo de una mujer o de un sexo femenino, sino de un rol. Ese rol del maternaje es muy importante para la concepción de un individuo. Ahorita estamos hablando nada más de los seres humanos. Ok. Ajá. ¿Qué es lo que hace una madre para empezar? ¿No? O sea, esa es una gran pregunta ya de por sí, ¿no? Todas las que, o sea, seamos madres o no, todos tenemos una madre, de alguna Ah, forma. claro. Entonces, dice Freud
este padre del psicoanálisis, que él en su experiencia así como hijo, para él su madre fue muy importante y él dice que si un niño crece sintiendo que es muy especial como para su madre, ¿no? O sea, si tiene una madre que le hace sentir que es un ser extraordinario, dice Freud que es muy probable que ese individuo crezca con la certeza de que va a hacer cosas extraordinarias, Ok. ¿no? Ajá. Así le pasó a él mismo, ¿no? Yo creo que es también como una sensación que en él permaneció, ¿no? O sea, de varios hermanos, pues él era como el hijo dorado, ¿no? Para su mamá. Y pues sí, o sea, hizo como muchas cosas. Entonces, una madre eh, es muy importante que haga eso, porque el niño recibe una mirada y esa mirada es justo lo que lo hace crecer. Es una mirada que le dice, tú aquí estás, eres un ser aparte de mí, ¿no? O sea, no eres yo, pero eres un ser aparte que vas a crecer. Y aquí viene el punto que yo enlazo la parte de la maternidad humana con la divina, Ajá. que es la sensación de ser extraordinario, ¿no? De esta sensación que describe Freud, que ha vivido con su propia madre, me parece que esa es una facultad divina del hacer crecer y conservar a una persona. Y puede ser una persona, puede ser un proyecto, puede ser un plan que tenemos, o sea, no estamos hablando solo de la maternidad como hijos carnales, ¿no? Sino encarnar un plan divino y gestarlo. También es eso, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a pensar, por ejemplo, sobre el propósito de nuestra vida, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, es que yo toda mi vida he querido saber cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Ajá. Y es como, o sea, pensándolo desde la filosofía, desde la religión, pues el propósito es algo que se va creando, que se va entretejiendo. Y eso está explicado de forma metafórica y muy maravillosa, creo, en la historia de la Madre María. Ok. En la historia también de las matriarcas, de estas pues historias que se encuentran en las religiones del libro, que son el judaísmo, la cristiandad y el islam, ¿no? Ajá. En donde la mujer es un receptáculo de Dios en ese aspecto, ¿no? Va recibiendo signos, va recibiendo incluso un entrenamiento por las mismas mujeres que la rodean en su linaje. Aquí el sentido del linaje es muy importante. Es un sentido que quizá en la actualidad hemos perdido un poco, ¿no? Ya casi todas las mujeres paren solas, ¿no? Nada más con su pareja, pero no está la mamá, no está la abuela como Con tan el doctor, cercana. ¿no? Sí, o el Y en todo doctor. caso, si hay suerte, también la pareja. Exacto, pero no hay como esta contención que antes había mucho, ¿no? En el sentido del linaje y la tribu que Ajá, o cuando, sostenía. cuando atendían las parteras, ¿no? Y sí, estaban todas las mujeres ahí apoyando ese momento importante. Exactamente, ¿no? Entonces, pues en esas historias está explicada de alguna manera, pues, estas enseñanzas que han existido, que se pueden leer de muchas formas, se pueden leer desde la forma mística, de la forma simbólica, de la forma psicológica, de la forma religiosa. O sea, hay muchas formas de interpretar, ¿no? De eso también se encarga el psicoanálisis. Entonces, la forma como a mí me gusta interpretarlo es la forma simbólica. Creo que son historias que no podemos leer literalmente, o sea, como cuando leemos el periódico o una revista, ¿no? Porque Ajá. no funciona así. Para que algo llegue al alma, necesitamos leerlo desde sus símbolos, desde la posibilidad de lo extraordinario también. Ok, sí. Has dicho un montón de cosas bien interesantes y has hablado de la preparación que tenían estas mujeres como María, la tuvo para ser madre, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poquito de este tema de cómo se preparaban para ser madres? Sí, todo está como muy velado, ¿no? Ujú. Tanto en el Nuevo Testamento como, pues también incluso en el Sagrado Corán, ¿no? Desde el Islam, también en el Viejo Testamento, la Torá.
Pero digamos que atando los cabos, podemos pensar que sí se trataba de un linaje de mujeres que se les llamaba Partenoi, ¿no? Ujú, Partenoi. Este, y ese linaje de mujeres que son las matriarcas, que así las nombra la Torá como las matriarcas, ajá, nosotros en la cristiandad las llamamos partenoi, mujeres partenoi, partenos en singular. Entonces la Virgen María era una partenos, ajá, formaba parte de este grupo de partenoi que eran servidoras o doulas de Dios. Entonces se encargaban de mantener los templos, crecían dentro de los templos y se pensaba o se dice que eran concebidas desde el logos divino. Entonces tenemos historias como la de Sara, la de Ana o Hannah, que es la madre de María, que también la gestó por divina concepción, ¿no? Entonces, sabemos que son mujeres ya de edad avanzada, que ya no pueden tener hijos y que ellas piden, o sea, expresan a Dios, por favor, la capacidad de concebir. Entonces, ahí es cuando decimos, Dios escucha, baja a ellas, ¿no? Y les dice, ok, sí, vamos a que concibas, ¿no? Se piensa que existían como estos rituales desde antes, ¿no? De las tres religiones monoteístas. Desde antes pensamos que eran rituales que tenían que ver con los elementos, el agua, el fuego, la herbolaria, el ayuno, ¿no? Entonces, puede ser como bastante lógico en un sentido en que si una persona se purifica lo más posible, se piensa que era una dieta a base de vegetales sin cocción, prácticamente crudos, agua, aceites, baños, unciones y sahumaciones. Entonces, todo ese conjunto, junto con plegarias, rezos, oraciones, himnos, pues creaban en las mujeres un estado de purificación y trance en que las llevaba a este estado extático, ¿no? Entonces estaban fuera ya de sí y podían profetizar, podían ser oráculo, y digamos que el máximo nivel pues sería concebir un hijo sin contacto sexual, ¿no? sí. Y esto pues se piensa que era también porque pues como tenían estas dietas muy rigurosas y el trabajo con plantas, ayunos, etcétera, pues la menstruación se cortaba, cosa que si todas hacemos eso va a pasar, ¿no? O sea, el cuerpo se va equilibrando a su propia forma y entonces ellas dejaban de menstruar. Y en ese éxtasis pues empezaban a experimentar una sensación que es como este ardor o el fuego ardiente de la llama de Dios, que es un fuego que se interpreta que es un fuego erótico y un fuego al mismo tiempo de querer acceder o que lo divino más bien acceda a la persona, ¿no? Entonces es como, pues, lo que también se le conoce como el matrimonio divino, ¿no? Ujú, La unión auténtica de los opuestos. ujú, Más allá de que pudieran concebir o no un hijo encarnado, este, creo que lo más importante es hablar sobre este símbolo que representa la unión de opuestos, ¿no? Por eso tanto al libro como al curso le puse Yo soy ella, el Señor, ¿no? Porque es este divino matrimonio en donde podemos acceder a ese conocimiento divino al cual no se accede como los otros conocimientos, que es a partir de los libros, las academias, las universidades, ¿no? Este ujú. es otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento que va ligado directamente al espíritu y al corazón, y es un conocimiento que se tiene que pedir. Y esto también el Islam es el que se ha abocado más al cómo pedir a Dios, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser un receptáculo de Dios? Entonces el Islam también recoge de todas estas historias la tradición por ejemplo, de las horas de oración,
¿no? Que son horas muy importantes, que son diferentes estados del día, en que el día va siendo como portales. Digamos que a lo largo de todo el día tenemos diferentes portales. El Islam ubica que son 5 principales horas en donde tenemos que hacer una pausa y postrarnos en oración, porque estamos haciendo un trabajo de alquimia, ¿no? Y de este contacto con lo divino. Entonces, pues esto de la divina concepción incluye todo eso, ¿no? O sea, son como muchas cosas en ese aspecto. Un montón de cosas. ¿Sabes cuáles son las horas para rezar? Sí, el Islam indica que y bueno, también el judaísmo y la cristiandad, que la hora principal, o sea, la hora más poderosa en donde está prácticamente Dios con nosotros es la primera hora del día, que pensamos que es entre las 5 y las 6 de la mañana. Ok. A, Esa es la hora en el Islam es la primera hora de oración, la hora del amanecer. Entonces, esa es la hora en que se dice que Dios está ahí y todos los ángeles están escuchando todas las plegarias y las llevan. Y a partir de esa hora es como se va a estructurar nuestro día. Por eso es una hora muy importante. Ujú. Otra hora importante es a las 6 de la tarde, que es cuando comienza la noche, porque justo empieza a caer la sombra. Entonces, es como un momento en donde tenemos que recogernos, purificarnos, hacer como una especie de examen de conciencia, es muy bueno, porque en el Islam se dice que pues más o menos hay ciertas horas, esta es una en la que caen las sombras, en la que el shaitán, ¿no? O el adversario empieza a murmurarnos, ¿no? Entonces empieza a hacer sus murmuraciones y de hecho es a esa hora cuando todos estamos, ay, le hubiera contestado esto, no hubiera hecho esto, ¿por qué me pasó tal cosa? Y empezamos a cuestionarnos todo. Justo a esa hora es cuando el shaitán El o el adversario adversario, empieza la a hacer sus cosas. vocecita Sí, que nos hace no dudar de grata. nosotros y de todo, exactamente. Ok, Entonces, esas 2 horas pues serían muy importantes, ¿no? O sea, ok. las 5 son muy importantes, pero esas dos son en Esos especial dos. importantes. Cuando tú dices cristiandad, ¿a qué te refieres? Porque a ver, quiero hacer un paréntesis porque has dicho una cantidad de cosas así bajita la mano, como que aquí no pasa nada, ya has dicho un montón de cosas bien importantes y bien fuertes y poderosas. Yo alguna vez eh, pertenecí a un grupo que sigue la sabiduría de María Magdalena y en ese grupo se hablaba de que María Magdalena era una sacerdotisa eh, y que pertenecía a un grupo de sacerdotisas donde se enseñaban diferentes cosas. Se enseñaba la alquimia sexual, que es lo que se dice que aprendió María Magdalena, que lejos de lo que se puede pensar, bueno, ya se ha aclarado muchas veces que no era prostituta, que eso fue un malentendido por una cosa que dijo el Papa Gregorio I, que me cae re mal, hace muchos siglos, y que bueno, la alquimia sexual es al contrario, se basa en un matrimonio sagrado, donde hay una única pareja sexual y Exactamente. juntos, hombre y mujer, desarrollan su energía sexual para desarrollar y alcanzar unos estados superiores de conciencia, ¿no? Y hablaban de que había varios sacerdocios y de que había este sacerdocio para poder alcanzar la concepción inmaculada, y que era en el sacerdocio en el que se había especializado María, la Virgen María o Madre María, eh, y que de hecho, pues estaba como planeado, estudiado por estas sectas o por estos grupos, que pues el hijo que tuviera María, la esposa de José, su pareja iba a ser María Magdalena, ¿no? Desde que antes que nacieran. Bueno, esto según
este grupo en el que yo estuve de seguir a María Magdalena. Hay muchos grupos que hacen estudios de las escrituras sagradas que no son, que son diferentes al acercamiento de la Iglesia Católica y del es oficial y todo eso. Entonces, cuando yo te pregunto, yo te quiero preguntar, ¿desde qué óptica es todo esto que nos estás platicando? Porque estamos hablando entonces de que desde esta óptica, María podría haber venido de una secta de mujeres que experimentaron embarazos inmaculados, o sea, no nada más ella. Yo te pregunto, ¿desde qué óptica, desde qué grupos has mencionado la cristiandad? ¿A qué te refieres con cristiandad? Porque obviamente no es la visión de la Iglesia Católica. ¿A qué te refieres? Bueno, lo que pasa es que el catolicismo se desprende de la cristiandad, Ok. ¿no? O sea, hay que pensar como que el primer cristianismo, pues es este cristianismo de Medio Oriente que se basa mucho en la figura de Jesús y en su Ajá, historia, ¿no? Como ajá, su apóstol y figura a seguir. Em, Esa es la cristiandad que, más antigua, que le llamamos cristiandad ortodoxa. ajá, Este, esa cristiandad no tiene papas, por ejemplo, no hay un papado, ajá, no existe un papado porque ellos piensan que el contacto con Dios es directo de ajá, las personas. No se requiere de un intermediario papa que haga eso. ajá, Por ejemplo, a diferencia del catolicismo, ¿no? Que el catolicismo dice, sí, existe un papa y está la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene estos rituales, así y así, ¿no? Entonces, o sea, sí varían bastante en sus concepciones sobre algunas cosas. Por ejemplo, esa creo que a mí se me hace muy importante, ¿no? ajá, Otra que se me hace muy importante es que en la cristiandad ortodoxa no existe un celibato como tal, para los sacerdotes. Por ejemplo, hay padres que tienen su esposa, sus hijos y no pasa nada, ¿no? ajá, En la Iglesia Católica un padre no puede tener esposa, por ejemplo, ajá, claro, ¿no? Y sabemos todas las cosas como sombrías que han ocurrido por eso, ¿no? ajá. Entonces, sí, sí hay como grandes diferencias. Yo lo que me aboco un poco más es más bien en la cristiandad y en el islam. Oye, la Este, cristiandad, porque que la cristiandad que quedó, o sea, cristiandad, los seguidores de Cristo que no quedaron dentro de una iglesia católica romana institucionalizada. Y acuérdense, amigos, que finalmente el Islam, al igual que el cristianismo, tienen como raíz el judaísmo, ¿no? Ok, pues súper interesante. Oye, y dices tú que todos poseemos la capacidad para crear y manifestar en divina concepción. sí, Sí, también es algo que que ha estudiado el psicoanálisis, por ejemplo, desde la ciencia. ajá, Este, Hay un psicoanalista que se llamaba Otto Rank, que él decía que las personas que llegan a tener como muchas dificultades en su vida, llegan a veces a experimentar como una personalidad mesiánica, ¿no? O sea, que se sienten como muy más especiales que las personas, en común. Y Otto Rank dice que está bien. ¿No? O sea que para la psique, para la salud mental, para el corazón emocional, eso es muy bueno, porque hay cosas en la vida que nos sobrepasan, eventos muy complicados en donde una parte de nuestra psique, que es esta paloma, ¿no? Esta paloma que por ejemplo, sería como el Espíritu Santo, ¿no? Que también es un símbolo muy fuerte de la Virgen María. Este, esa parte de nuestra personalidad es esta parte que Otto Rank menciona como mesiánica, que surge justo a partir de las adversidades. Y esto es muy importante.
Hay un símbolo, que este sí es un símbolo, bueno, cristiano y católico, que es el de una paloma, como iluminada, casi, casi como entrando a un corazón con llamas, ¿no? Un corazón encendido. Ese símbolo es muy importante porque justo si pensamos en la Divina Concepción gráficamente, sería estos iconos del corazón encendido Ujú, con la paloma entrando, ¿no? ujú. Entrando. O la cabeza de alguien con la paloma entrando, ¿no? Entonces esto es muy importante porque cuando pensamos en la Inmaculada Concepción, como decíamos, no es solo traer al mundo a una criatura carnal, a un hijo, sino poder concebir el logos del mundo. Esto es lo que se expresa bíblicamente con respecto de María. ¿Qué es lo que María hace? Concebir el logos del mundo. Y uno dice, bueno, pero ¿eso qué es, no? ¿A qué se refiere? Sí. El logos es el espíritu que permea todo cuanto existe y le da la facultad de vivir. El Ese es el, espíritu que permea todo lo que existe. sí. Barajéamelo Entonces, despacio. sí, cuando pensamos en eso, por ejemplo, para algunos cuando van a un bosque a caminar, por ejemplo, dicen, ¡ay, qué bonitas maderas! Este lo puedo cortar y me voy a hacer una silla, voy a agarrar estas frutas, voy a quemar esta parte porque aquí quiero sembrar. Entonces van a un bosque y no ven más que madera. Ahí no hay un logos, no hay una concepción de un logos. Cuando una persona va a un bosque y siente que entra a un espacio sagrado en donde los árboles tienen la capacidad de expresar algo y esa persona puede recibir esos mensajes, en donde vea al árbol más allá como un pedazo de madera y lo empieza a ver como una entidad viviente, sintiente y que se conecta con él y entonces entiende que no está solo en el mundo, no está aislado. Ok, Todo cuanto existe le escucha e interacciona con esa persona. Estamos hablando de que son personas que jamás en la vida van a experimentar estar solas, como la vida misma de Cristo, ¿no? Cristo, por ejemplo, Jesús le pasaba todo. O sea, creo que la más terrible historia de un ser humano es la de Jesús. ¿en qué se... Le pasa todo eso, pero él sabe que eso es lo que tiene que hacer. O sea, no está solo en eso, ¿no? Sabe que está su madre acompañándolo. Ajá. Y si hay una parte en donde el Islam eh, como no concuerda con la cristiandad, aquí esto, por ejemplo, lo voy a dejar abierto para que todos lo reflexionemos. El Islam dice que Jesús no era el que finalmente estuvo crucificado, porque si Jesús sabía que ese era el cometido divino, ¿por qué iba a decir de pronto, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Islam Ajá. dice que eso sería una herejía, ¿no? Ajá. Este, y entonces que quien estaba ahí fue como otra persona que Dios hizo que pareciera Jesús para que no crucificaran al Jesús verdadero, lo cual concuerda con la siguiente parte de la historia que es la resurrección, ¿no? Entonces, pues sí, dice, si no era ese, ¿no? Era otra persona, ¿no? Que llegó ahí, engañó a los romanos y entonces Jesús ya en determinado momento ya puede aparecerse y decir, no, sí estoy aquí y vamos a seguir con la enseñanza del uno, ¿no? De Dios. Ujú. Entonces, esta parte es como muy importante, ¿no? La facultad de concebir. Fíjate, es que la palabra concebir es muy importante porque se concibe de muchas formas. Se concibe en el útero, se concibe en el corazón, se concibe en el cerebro, ¿no? Yo puedo concebir una idea y puedo diseñar una máquina para cortar elotes.
Yo concibo en mi corazón el perdón a las personas que en algún momento por cualquier cosa me hicieron daño. Yo concibo en mi útero a mi hijo, ¿no? Entonces, concebir es contener. Ok. Entonces, cualquier persona desde esta perspectiva puede contener esta sensación del logos divino. Eso que estoy haciendo, por ejemplo, las personas que emprenden algo, emprenden un negocio, de repente tenemos la sensación de que ese negocio o eso que las personas llaman negocio o profesión, para nosotros es una especie de conexión, de un hijo divino, porque involucra facultades que Dios me entregó, ¿no? Y que solo yo puedo expresar así. No, no hay nadie más que le pueda dar ese toque que yo le doy a esto, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay muchos psicoanalistas, pero no hay una Carla María psicoanalista que habla de estos Ajá. temas, por ejemplo, así, ¿no? Sí. Entonces, es esta idea de empezar a ver todo en nuestra vida como algo divino que se comunica, que son señales, que es un acceso abierto, cálido, sumamente amoroso y misericordioso. Eso es lo más importante. O sea, ¿cómo sabemos que es una concepción divina? Porque está involucrada y llena de amor y misericordia. Y no hay algo más grande que exprese también de mí hacia eso y a la humanidad que el amor y la misericordia. Así es como lo podríamos definir. Ok. Sí, a ver, ¿por qué mm, lo que tú estabas diciendo, ¿no? Entender el logos. eh, es esta capacidad de poder encontrar lo divino, lo sagrado, a Dios en todo lo que existe, ¿no? Como dices, no veo el árbol y veo nomás el árbol o una potencial madera, sino veo un ser divino, veo un ser vivo. Entonces, esta capacidad de ver a Dios en todo y de sentirnos conectados con todo, lo que yo digo muy seguido en este programa, que es una básico de la espiritualidad, de que todos somos uno en realidad, ¿no? Y esto que Sí, platicas de los proyectos, es que sí es cierto, ¿no? Y muchas veces lo decimos así como en sentido figurado, pero es real. Muchas veces un proyecto, una actividad, un negocio que uno hace, que uno inicia, es un poco como un bebé, ¿no? Le decimos, Paula Guzmán y Ricky Gómez son los papás de Radio Pasión, ¿no? Y sí, es que hay muchas maneras de sí, concebir y de darle vida a algo. Ellos le dieron la vida a Radio Pasión, ¿no? sí, y darle vida a tu propia vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay esa sensación de logos divino? Pues estás en una rutina terrible. Ajá. Aunque sea el proyecto que tú siempre deseaste, soñaste, se convierte en una carga material y pesada, ¿no? Y además es un gran salvavidas, porque estamos en un mundo en donde todo se rompe, se pierde, se acaba muy pronto. Entonces necesitamos justo esta sensación, este poder de concepción para poder ir más allá de eso y entonces lograrlo, el acercamiento a la eternidad, ¿no? Como ahorita que estábamos hablando. Híjole, me acabo de comprar mi celular, se me cae, se me rompe, y sientes aquí como la tripa se te retuerce. Pues Ajá. sabes qué, respiras y te acuerdas que eso es un pedacito de todo lo que Dios, ¿no? O sea, te puede dar y te puede seguir dando, Sí, ¿no? Y entonces haces la paz con esas cosas tan trágicas que nos pasan a todos los seres humanos y sí. es más fácil que puedas trascender eso a que te clavas en lo material, en lo inmediato y en lo que finalmente se va a acabar. ¿Y dónde quedas? Te vuelves loco. Claro, claro. Muy bien. Carla, ¿te parece bien si vamos a escuchar algo de música? Claro que sí. Este, Excelente. precisamente, pues con motivo del pasado Día de las Madres, del pasado 10 de mayo,
Quiero dedicarle una canción a todas las mamás. Esto que vamos a escuchar es a Benny Ibarra y la canción se llama Mamá. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Estoy de regreso, soy Claudia Asunzolo Rivera, esto es Evolución 2025 y estoy hablando con la psicoterapeuta psicodinámica Carla María Solano Ortiz y estamos platicando de la concepción inmaculada, de las, ¿cómo dijiste que se llamaban las madres vírgenes? Partenos. Partenos, de las madres vírgenes y de cómo todos y cada uno de nosotros tenemos una fuerza creadora que nos permite manifestar una divina concepción. Manifestar una divina concepción. Todos podemos manifestar una divina concepción. Háblanos un poquito más de esto, Carla. ¿Cómo yo puedo ser eh, receptáculo, vasija, dirían los judíos, los cabalistas de la divina concepción? La vasija, la idea de la vasija, su símbolo es muy importante y es clave. Pensamos en vasija, útero, ¿no? O sea, es como un símil también simbólicamente. Lo que se tiene que hacer es, primero, para poder llenar una vasija hay que vaciarla. Ujú, Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Por ujú, ejemplo, yo sé que la psicoterapia es una forma de vaciar la vasija, ¿no? ujú, En donde podemos decir, pues, todo lo que sabemos que nos duele, que nos hace daño, en donde hacemos conciencia, en donde obtenemos claridad por medio de nuestra propia escucha, etcétera. La purificación, las tres religiones hablan y sobre la purificación, que es muy importante. ¿Qué es la purificación? En la cristiandad, el islam, purificación tiene que ver con ser honesto con tu intención. ujú, ¿Ah? Purificar quiere decir, yo sé cuál es mi intención. Para las religiones, Dios es el encargado de los resultados. Tú eres el encargado de tu intención. Entonces, ¿con qué intención, por ejemplo, estás haciendo ese proyecto que tanto quieres que salga? ujú, ¿Con la intención de tener dinero? ¿Con la intención de tener fama? ¿Con la intención de desarrollar tus talentos? ¿Con qué intención? Porque esa va a ser como el agua que va a contener tu vasija. ok, Entonces, aquí hay una cosa bien importante con la intención, porque la intención no es un querer, como pensamos, es que yo lo estoy intencionando, como si dijéramos yo lo estoy deseando. Esa no es la intención. Para el Islam, la intención tiene que ver con algo que se está llevando a cabo día con día. Entonces, por ejemplo, yo soy psicoterapeuta con la intención de sanarme a mí misma y poder compartir eso con alguien más, ok. ¿no? Esa es la intención. Pero si yo me levanto tarde, si fumo, si no me interesa como estudiar, actualizarme, si me la paso comiendo chetos o cosas así, Ah, no estoy realmente intencionándolo, ni para ajá. mí ni para el otro, ¿no? Hay Peor, una congruencia, deseo esto, pero no hago lo que es necesario que haga para que eso que deseo suceda, que exactamente. es de lo más común. Sí, y uno se cacha, ¿no? Uno se cacha y dice, híjole, no, la verdad, esto no lo tenía que haber hecho. Ajá. Pero bueno, tanto para la cristiandad como para el islam, Dios es el más misericordioso, entonces siempre está escuchando y en cuanto yo digo, no debería hacer esto, me arrepiento, en ese momento se cancela, se elimina eso que hice. ¿Por qué?
Dios nos da siempre otra oportunidad, ¿no? Entonces, la divina concepción siempre está ligado con esto. Siempre que yo tenga honestidad en mi intención, no importa cuántas veces me equivoque, si lo puedo reconocer y entonces lo purifico. El poderlo reconocer es la purificación. Ese es purificar la vasija, ¿no? O sea, sí reconozco que no estoy haciendo esto, sí reconozco que me dio flojera esto y lo cambio, ¿no? Entonces, a veces tenemos que pedir ayuda extra, ¿no? Ajá. Este, no es que Dios esté afuera, sino que Dios es una conexión que nos hace más fuertes, eso sí, ¿no? Fortalece nuestra voluntad, fortalece mi disciplina, fortalece mi inteligencia, mi intelecto. Y ahí viene la oración. La oración es esta petición de concordancia, de fuerza, ¿no? En la historia de la Virgen María desde el Islam hay un pasaje muy bonito que a mí como me encanta porque le digo a mis pacientes, con esto reduces tu ansiedad, es como una medicina esta parte de la historia, Ujú. porque cuenta que, bueno, para el Islam la Madre María dio a luz estaba recargada en una palmera de dátiles. Entonces da a luz a Jesús, al profeta Jesús, y está sola porque José se fue a buscar, creo que a la partera, entonces está ella sola y tiene mucha hambre. Te voy a interrumpir, perdón. Es que Sí, como decía yo, porque yo sé que mucha gente no, a lo mejor no tiene conocimiento de esto. Como decíamos, tanto el Islam como el catolicismo, cristianismo vienen del judaísmo y para el Islam Jesús es un profeta muy importante. No lo reconocen como, en el caso del catolicismo o cristianismo, como el Dios hijo de Dios. encarnado, pero sí lo reconocen como un profeta muy importante, como un maestro muy importante, y por ende también les dan un lugar especial a María y a José, ¿no? Pero bueno, es un profeta. Perdón la interrupción, Carla. Ay, sí, no, gracias, qué bueno que lo aclaras porque yo me sigo como, No, 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 está como, bien. este, sí, sí, es un profeta, no es el hijo de Dios. Para el Islam, o sea, Dios no puede encarnarse, es como un error de lógica, digamos, Es como un o sea, imposible, no tiene sentido. Para el exactamente, Islam. sí, para el Islam. Ajá. Entonces, pero Jesús es un profeta. Y de hecho el Islam piensa que cada época tiene sus profetas, ¿no? Entonces está Moisés, está Isaac. En el Sagrado Corán, lo que es muy curioso es que en el Sagrado Corán hay dos capítulos dedicados a María y a su familia, Ujú, cosa que no existe ni en la Torá ni en la Biblia, por ejemplo. ujú, ¿No? ujú, Son dos capítulos completos, uno dedicado solamente a María y el otro dedicado a la familia de María. ujú. Entonces, este pasaje está en el capítulo que se llama así, María, Ok. del Sagrado Corán. Entonces está María acabada de parir debajo de una palmera de dátiles, tiene muchísima hambre y pide, ¿no? Dios, tengo mucha hambre, ¿no? ¿Qué hago? O sea, no me puedo mover, ¿no? Y Ajá. está muy peligroso todo allá afuera. Y entonces Dios le dice, pues solo toca la palmera. Y ella toca la palmera y caen todos los dátiles de la palmera, ¿no? Y entonces ella tiene para alimentarse hasta que llega José. Este es una historia súper bonita. Bueno, esa parte a mí me conmueve mucho, porque cuando para el Islam es así como cuando algo necesitamos y estamos así, por favor, Dios, ¿no? Necesito esto o me falta esto, nos acordamos que Dios dice, toca la palmera. Entonces tú vas y tocas la palmera. No tengo trabajo, ¿qué tengo que hacer? Toca la palmera 7 veces, ¿no? Para el Islam toca 7 veces. ¿Qué quiere decir eso? No tengo trabajo, por ejemplo. Ah, cada día voy a enviar 7 solicitudes y te aseguro que en algún momento tienes alguna respuesta. Ok. Ajá. Eso, o sea, ¿qué es tocar la, qué significa tocar la palmera? O sea,
Eh, Pedir y recibir. Para el pedir. judaísmo sería pedir y se os dará. Ok. Para la cristiandad también, Es pedid y se os pide, dará. pide, Para el islam es tocar la palmera, ¿no? pide. En este capítulo de María hay una frase, Pide y confía en que vas a recibir, ¿no? sí, pero tú tienes que tocar la palmera, Pero tú porque tienes que hacer lo tuyo, tienes que hacer tu parte. exactamente, eso es lo que, como que yo digo, la segunda parte del judaísmo y de la cristiandad, ¿no? La segunda parte es que te muevas a tocar la palmera, o sea, no te puedes quedar rezando y pidiéndolo. Sí. Muévete a tocar la palmera y Ok. entonces se caen todos los dátiles. Esa es la parte que creo que es importantísima, ¿no? O sea, no es que cada religión venga una de otra. Yo, este es muy personal punto de vista, creo que más bien se complementan. Un Sí, solo libro y se van traduciendo y complementándose. Si te fijas, yo no te he dicho, sí. este está mal, este está mal. No, yo digo, este dice, este dice, este dice, Me y encanta tu visión. cada uno pedimos a Dios que abra nuestra visión y nos permita un juicio acertado, ¿no? Tengo tres preguntas para ti y 2 minutos para que me los contestes. Uno, ¿qué características tenía entonces María para haber logrado esta concepción inmaculada? María, la primera característica es que su madre también experimentó o sea, fue concebida de forma inmaculada. Ajá, Ese es uno, o sea, venía de una tribu, de ajá, un linaje. Dos, desde que nace es consagrada a Dios, ujú, ¿no? Su madre y bueno, el compañero Joaquín de Ana consagran a María para Dios. Esa es la segunda. La tercera es que de acuerdo a esa consagración, en la Biblia hay una parte que dice que no tocaba, nunca tocó el piso. Es decir, nunca se manchó, ¿no? O nunca experimentó el dolor terrenal ni la sensación de lo terreno. Ajá, entonces pensamos o se piensa que desde que nació, pues vivió alrededor de todos los ritos de la partenogénesis, ¿no? Que tiene que ver con comida, dormir, eh, los himnos, las plegarias, la meditación, las postraciones a diferentes horas del día, etcétera. Este, entonces venía con esto, se cuenta que el agua se purificaba de una forma especial con hierbas y esas hierbas tanto seres vaginales para purificar el cuerpo y entonces que pudiera concebir. o O sea, sea, estaba purificada se tanto de, hacían baños vaginales, dijiste. Es que sí, voy un sí, brinquito. baños vaginales Ajá. y sahumaciones Y saumación. vaginales, ¿no? Todo. Como muchas, como incluso lo hacían las indígenas aquí en México, en los tiempos prehispánicos después de parir, y después llegaban los españoles. Luego de parir ponían agua con vapor entre las piernas y dejaban que ese vapor le subiera. De hecho, todavía es una práctica, ¿no? Todavía, Dentro pues claro. y sí, y dentro de la partenogénesis, como una especie de hermandad ritual, pues sí se hacen estos baños cada que pues hay un evento o sientes que te tienes que purificar, ¿no? Generalmente ponemos romero y pétalos de rosa, con Ajá, eso se baña en tina, ajá. se hace el baño y ya la sahumación, puede ser con el puro romero y también con los pétalos de rosa, pero ya secos, Ok. ¿no? Estas plantas ya secas y salvia. Carla, ¿cómo tú siendo psicoterapeuta llegas a estos temas? Pues justo creo que primero creo que es una búsqueda personal, ¿no? Ok. O sea, o sea, me gusta mucho mi profesión, la ciencia, pero noto tanto en mí como en los pacientes, pues esta otra movimiento del alma, ¿no? Que quizá no es explicable solo con la ciencia y hay que recurrir a las imágenes, a las historias, a las narraciones.
Este, ya eso, ¿no? Que psique, para mí la palabra psique es fundamental, ¿no? Psique no quiere decir mente, psique quiere decir alma. Y entonces psicología, psicoanálisis, todo lo que tiene que ver con la salud mental, creo que hemos dejado un poco de lado la experiencia del alma y el conocimiento del alma. Entonces por eso es que eso, y yo creo que también la plegaria que me puso con ciertas personas que también, pues agradezco mucho que me abrieron como ese camino, ¿no? Para poder entretejer. Ok. Carla, datos de contacto. Ah, pues estamos en Facebook, Instagram y, ¿qué más? TikTok, como Sirio, como escribimos psicología, PSIRIO. Sirio, psique, magia, no, psique y medicina, ajá, Sirio, psique y medicina, así lo pueden encontrar con PS como psicología, PSRIO, psique, PSIQUE y medicina. Ahí Sirio, están lo mismo en las tres plataformas. Sirio, psique y medicina. Carla, muchísimas gracias, Carla María Solano Ortiz, por haber estado hoy en Evolución 2025. Me parece súper interesante todo lo que dices. Tenía tiempo queriendo que alguien nos hablara de este tipo de cosas y por fin llegó. Gracias. Gracias amigos por el privilegio de su atención. Los espero la semana que entra. Soy Claudia Asunzolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.